Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar hoy día con esta nueva semana donde vamos a hablar sobre la evaluación neurológica infantil, principalmente refiriéndonos al desarrollo motor típico y atípico durante el primer año de vida en esta clase. Bueno, para comenzar, es importante, vamos a dividir esta evaluación en niños en la fase 1, la fase 2, fase 3, ¿ya? Donde la fase 1 es el acercamiento inicial, que tenemos con el paciente y con la madre si es que está presente, ¿ya? O con el cuidador. La evaluación comienza desde el ingreso del paciente a nuestra sala de rehabilitación o el lugar donde lo vamos a evaluar. Desde ese momento se comienza a hacer la inspección general o la observación general del paciente. Es importante fijarse si ingresa en silla de ruedas, si ingresa caminando solito, de forma independiente, o bien si impulsa solo la silla de ruedas, o viene con un andador, otra persona impulsa la silla. Ya esto a nosotros ¿qué nos va a indicar? El grado de dependencia del paciente y también nos va a dar una primera impresión respecto a su potencial. La anamnesis remota, a diferencia del adulto, se centra en datos que tienen que ver con el nacimiento o con el aspecto pre, peri y postnatal. Ya tenemos que identificar las causas de esta alteración neurológica que por lo general en niños puede darse, ¿no es cierto?, a través de una alteración prenatal, ya de antes del nacimiento, perinatal, durante el nacimiento o postnatal, ¿no es cierto?, como el caso de un traumatismo encefalocraniano, un tumor cerebral, etc. ¿Qué nos interesa saber? La edad gestacional para ver si nuestro pacientito es prematuro, el Apgar, el peso, ya, importante no saber si bajó normopeso o no, las complicaciones que tuvo la madre, algunas enfermedades asociadas a este proceso. Antecedentes familiares para ver si existe algún tipo de predominancia de alguna enfermedad de tipo genética que se pueda transmitir. Los tratamientos recibidos, si es que tuvo una vez nacido, estuvo en la UCI, estuvo conectado a ventilación mecánica, cuánto tiempo estuvo o estuvo en incubadora. Comorbilidad, si además de la patología neurológica presenta otra, las más relacionadas con esto, por ejemplo, son la epilepsia, el estrabismo también a nivel ocular, entre otras. Cirugías, ya, porque recuerden que no solamente ustedes pueden recibir un niño que está recién nacido o recién llegando, también puede ser un niño que ya haya tenido un proceso de rehabilitación previo, por lo tanto, ese niño puede haber recibido algún tipo de cirugía, como una tenotomía, algún tipo de osteosíntesis o algún tipo de cirugía ya de alargamiento muscular. También qué tipo de órtesis ha utilizado o está actuando, ¿no es cierto?, en la actualidad. La anamnesis actual o la situación actual del paciente. Esto es muy importante saber, sobre todo, en qué se basa su día, ¿ya? Saber cuál es la situación actual de la familia, cuántos hermanos son, cuál es el trabajo de los padres, qué tipo de vivienda tienen, ¿ya? Si es de un piso, si es de 2 pisos, si está adaptada o no para el niño o para esta situación. También el trabajo de los padres y ver quién se queda la mayor cantidad de tiempo con el niño, porque igual va a depender de eso cómo vamos a enfocar nuestra rehabilitación. ¿Qué tipo de tratamientos actualmente está recibiendo? ¿Va a la Teletón? ¿Va al consultorio? ¿Va alguien al domicilio? ¿Ha recibido infiltraciones ya? Estas son infiltraciones de toxina botulínica que sirven para relajar la musculatura y también puede ser de fenol, que es un tipo de alcohol que también se infiltra a nivel muscular para relajar la musculatura espástica. ¿Qué tipo de mobiliario tiene y qué órtesis utiliza en la actualidad? También es importante ver cuáles son las actividades de la vida diaria que realiza, el tipo de escolaridad que está recibiendo en este momento y también conocer cuáles son las expectativas de la familia. Eso es muy importante porque en conjunto vamos a determinar cuáles van a ser nuestros objetivos. Dentro de la anamnesis actual existen algunas preguntas claves, como por ejemplo, ¿qué realiza durante el día el menor? ¿Qué posiciones adopta frecuentemente? ¿Qué ejercicio lo realiza usted en casa? ¿Cuántas horas asiste al colegio? Ya la literatura demuestra, y también la experiencia, que los niños cuando ingresan al sistema educacional pasan muchas horas sentados, por lo tanto las contracturas tienden a pronunciarse más en esta época de la vida. Y también todas estas preguntas nos van a hacer una idea de cuáles son las posiciones mantenidas, ¿ya?, y las posibles deformidades que podría adquirir el menor. Eh, Dentro de las actividades de la vida diaria es importante
determinar, ¿no es cierto?, qué tipo de alimentación utiliza el menor. Si es asistida o independiente, ¿ya? Le dan la comida o le dan parcialmente la comida, le ayudan con las últimas cucharadas o definitivamente tienen que darle la comida completamente. También el tipo de alimentación. Ya puede ser que el niño coma solamente cosas licuadas, ya puede ser que coma cosas molidas con tenedor o puede ser que coma cosas picaditas, ¿ya? Entonces eso igual es importante porque eso nos va a indicar también el control motor que tiene a nivel orofacial. ¿Qué tipo de lenguaje es el que predomina? Es un lenguaje comprensivo, es decir, él puede entender todo, ¿no es cierto?, pero solamente se manifiesta a través de gestos, o es un lenguaje expresivo que puede decir lo que él quiere, ¿no es cierto?, a través de palabras o a través de un sistema simbólico, o utiliza ambos. Cómo se viste, coopera, es dependiente, semi-independiente. Muchas veces ustedes se van a encontrar que la mamá le dice, sí, él se viste solo, ¿ya? Pero lo hace solamente cuando es como un tipo de juego, no lo hace de manera habitual todos los días, cuando va al colegio, cuando se saca, ya no es algo que esté aprendido, lo hace, puede ser, pero no lo hace de manera frecuente. Ya eso también hay que cuantificarlo. ¿Qué tipo de control esfínter tiene? ¿Ya logra control de esfínter diurno o solamente tiene el nocturno? O bien usa un tipo de cateterismo intermitente para poder evacuar la vejiga. Ya eso significa que se introduce una sondita o la mamá le introduce una sonda con la cual pueden evacuar la vejiga. ¿Ya? Y también para la parte de la defecación lo puede hacer a través de horarios. ¿Qué tipo de traslado y transferencias tiene? Por ejemplo, se traslada solo de la silla a la cama, de la silla al baño, de la silla o de pie a la tina en la ducha, de una silla a otra silla de ruedas, etc. ¿Ya? Es importante determinar eso. Bueno, la fase 2 tiene que ver con el paso a la colchoneta. ¿Ya? Una vez que ya ustedes realizaron la anamnesis y ya hablaron con la mamá o entrevistaron al paciente, van a pasar a la colchoneta. Es importante que el niño se vea muy cómodo y entre en confianza con ustedes. Por lo tanto, si recién lo vienen conociendo, pídele a la mamá que lo tome en bracitos, lo baje a la colchoneta y le comienza a sacar la ropita. ¿Ya? Siempre la idea es de evaluarlos con la menor cantidad de ropa posible sin zapatos. Ahora, como consejo, ustedes también tienen que bajar a la colchoneta, ¿ya? Porque los niños se asustan cuando alguien les habla desde arriba o desde lo alto. Por lo tanto, ustedes tienen que tratar de estar al mismo nivel que el niño y ustedes se agachan. Nunca se mantengan sentados al lado de una silla, sino que ustedes también bajen a la colchoneta, acomódense y ofrezcanle un juguete, tengan todo preparado para poder evaluarlo. ¿Ya? ¿Qué podemos evaluar cuando la mamá lo está desvistiendo? Podemos evaluar el tipo de tomadas que utiliza la mamá, ¿no es cierto? La intensidad de las tomadas, que estas pueden modificar el tono postural. También podemos determinar el esquema corporal, quizás el niño va reconociendo sus partes, ¿no es cierto? También podemos ver cómo se comunica con su mamá y el niño para ver qué tipo de lenguaje tiene. Podemos también determinar cuáles son sus tipos de prensiones de las manos, si tiene control de tronco, cómo están los alcances y también podemos incluso observar algunos ROM de algunas articulaciones. Cuando ya está en la colchoneta, nosotros vamos a evaluarlos igual como podríamos evaluar, o sea, toda la evaluación en realidad se hace como si la misma del adulto, que es la que se realiza el adulto. Ya la diferencia es que aquí va a ser a través del juego. ¿Ya? Ustedes pueden evaluar estas cosas en orden distintos en la práctica, pero en el momento que ustedes presentan a un paciente o en el momento que ustedes redactan la ficha, tiene que venir en esta forma ordenadita, ¿ya? Entonces, cuando lo posicionan en la colchoneta, vamos a evaluar el tono, ¿no es cierto?, tanto muscular como postural. A través de Ashworth se va a utilizar en extremidades inferiores y extremidades superiores también. También se van a evaluar los rangos articulares, ¿ya? Y también se va a evaluar la fuerza en el caso de que un niño pueda comprender órdenes. Si no puede comprender órdenes, tenemos que tratar de sacar que el paciente logre un M3. ¿Cómo lo hacemos? A través del juego. Le podemos pedir que patee una pelota, que eleve el brazo para tomar un objeto, y ahí nosotros vamos a estar determinando si al menos tiene un M3, ¿ya? Y con eso ya podemos hacer una inferencia de su fuerza. Para la espasticidad se evalúa a través del
el Ashworth, y para la hipotonía utilizamos la escala de Campbell, que es de hipotonía. La evaluación articular, ustedes ya saben o van a saber en un tiempo más cuáles son las principales patologías y sus principales características. Esto lo están viendo en clínica neurológica. Por lo tanto, van a poder determinar dónde poner más énfasis. Por ejemplo, como en el caso de esta foto, que es un niño con una diplegia espástica, mi énfasis articular probablemente va a estar más centrado en las extremidades inferiores y solamente las articulaciones que yo vea con dificultad voy a evaluarlas de manera goniométrica para poder determinar cómo va avanzando mi tratamiento. ¿Ya? No olvidar, siempre en los niños existe un riesgo potencial de la luxación de cadera. ¿Ya? Por lo tanto, siempre tenemos que evaluar la abducción de carrera. ¿Ya? Nosotros tenemos que solicitarle al doctor que trabaja con nosotros en el equipo que no se olvide de pedir la radiografía una vez al año. Eso es lo que se debe realizar, sobre todo en niños que tienen espasticidad a nivel de los abductores. También podemos evaluar las dismetrías de extremidades inferiores. Para eso podemos colocar en posición supina, flexionamos cadera y rodilla y podemos ahí determinar el largo del fémur y también con la rodilla extendida podemos también ver o evidenciar si existe algún tipo de dismetría a nivel de extremidades inferiores ya más asociado a la tibia. También se realiza el test de Adams. Si no, el niño no sigue órdenes, ustedes pueden inclinarlo hacia adelante y observar la jiba costal, las rotaciones. También hay otra cosa que no hay que olvidar, es que hay que diferenciar bien el rango de movimiento del tobillo. Ya diferente es cuando evaluamos el tobillo con rodilla flexionada, ya porque ahí estamos evaluando específicamente sóleo. En cambio, cuando es rodilla extendida, estamos evaluando específicamente el tríceps sural o gemelos. Ya existen algunas pruebas especiales que esas las van a ver en técnicas kinésicas de evaluación, que también las pueden utilizar acá en neurología infantil y también en neurología adulto, tales como el test de Thomas, Elie, ángulo popliteo. Luego vamos a analizar los componentes de movimiento. Acá es importante hacerse las siguientes preguntas. Para analizar estos se evalúan igual que en el adulto, solamente que aquí vamos a colocar algunas posiciones adicionales, como el gateo, que no se evalúan en adulto, y los diferentes tipos de excedente, que también son distintos. Entonces, preguntarse qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, cuánto lo hace. De repente hay conductas que son muy repetitivas, que vale la pena escribirlas en la ficha, porque esa conducta, por ejemplo, es muy repetitiva, puede generar una contractura o una deformidad. Ver qué tipo de compensaciones utiliza. Ya recuerden que, por ejemplo, si un niño es dipléjico, probablemente las compensaciones van a estar asociadas a las extremidades superiores, porque de ahí tiene mayor movilidad. Si un paciente es hemipléjico, las compensaciones van a estar más asociadas al hemicuerpo afectado. Analizar las diferentes bases de sustentación que utiliza, cuáles son las que utiliza propias de él, o también bases de sustentación externas al cuerpo. Siempre, a pesar de que uno evalúa a los niños, al igual que los adultos, en posición supina, prono, etcétera, no hay que olvidarse de la parte dinámica de esto, ya cómo logra cambiar de posición, desde qué posición logra llegar hacia otra posición. Siempre cuando describimos a un paciente o observamos a un paciente, hay que pensar que nosotros evaluamos de céfalo, caudal y de próximo a distal, ¿ya? Ahora, como para nosotros, ¿qué es lo que nosotros también tenemos que saber? O qué es lo que nosotros tenemos que prever antes. Siempre ustedes tienen que preparar el lugar que van a evaluar. Ya ustedes van a saber anteriormente qué tipo de paciente van a tener, o si va a ser un niño o un adulto. Si es un niño, ustedes tienen que saber más o menos la edad para poder elegir el tipo de juguete más apropiado para poder entretenerlo. También dejar diferentes tipos de base de sustentación, rollitos, cuñas, pelotas, bancas, sillitas, etcétera, para que ustedes puedan, a través del juego, el niño pueda experimentar y ustedes puedan observar y ahí ir haciendo su análisis de componentes de movimiento. ¿Ya? Tienen que dejar que el niño interactúe mientras ustedes conversan con la mamá, tienen que dejar que el niño explore para que ustedes puedan ir viendo realmente su potencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar?
La posición supina, ¿no es cierto? Es una posición que siempre se evalúa, al igual que prono, ¿ya? Y para eso tenemos que saber el desarrollo motor normal para ir comparando este desarrollo atípico con el típico, ¿ya? Entonces, tenemos que fijarnos el control de cabeza, en que si es antigravitacional o no, también las musculaturas del tórax, la musculatura abdominal, el pataleo, ya la posición de los puntos claves, las diferentes bases de sustentación, si es capaz de llegar a línea media con los bracitos, si es capaz de coger un objeto, extender el codo, ya si es capaz de tocarse las rodillas, si es capaz de girar. Entonces, tenemos que evaluar todo esto y también determinar de qué tipo, a qué posición llega, ¿no es cierto? Del supino podría llegar a un prono o del supino podría sentarse. ¿Ya? Y también no olvidarse de evaluar la actividad refleja. Ya en los primeros meses podemos evaluar extensión, hociqueo, moro, etc. En prono, ya determinar cómo llega a esta posición, qué logra hacer, si carga peso, ¿no es cierto?, en los bracitos, si carga peso en el codo, si carga peso en la palma de la mano, si extiende los codos, si transfiere peso en el plano frontal para coger un objeto, como está haciendo aquí el niñito, ver la posición del tronco, ver en qué posición se encuentra la pelvis y también la posición de las extremidades inferiores. Recuerden que la posición en patitas de rana solamente la podemos, es normal hasta los 3 meses. Ya después de eso, ya la pelvis se aplana, genera una anteversión y también empieza a estimularse la aducción de cadera, por lo tanto las piernecitas se juntan. Ya siempre determinar también la simetría, ya puede ser que un niño hemipléjico en esta posición sea muy asimétrico de un lado respecto al otro. El gateo también es importante identificar, ¿no es cierto?, de si desde los 4 puntos o desde el prono el niño es capaz de incorporarse a los 4 puntos y si desde los 4 puntos es capaz de gatear. Las mismas cosas, determinar, ¿no es cierto?, la posición de la cabeza, el tronco, la pelvis, la posición de las extremidades inferiores, ver la alineación, la vasosustentación, ver qué tipo de gateo es, si corresponde a un gateo asimétrico o un gateo inmaduro o un gateo simétrico, o sea, asimétrico maduro o un gateo simétrico inmaduro, ¿ya? O salta como conejito también, con las dos piernecitas juntas y avanzando con los brazos. También eso es común en los niños con diplegia, por ejemplo. Los niños con hemiplegia les cuesta mucho gatear, por lo general no lo logran, pero es algo que debemos estimular considerablemente para poder desarrollar el lado afectado. No olvidarse aquí ya en estas posiciones que son más altas, evaluar las reacciones de equilibrio y enderezamiento. ¿Qué compensaciones utiliza? Y también a qué otra posición logra pasar, desde el gateo o desde esta posición de 4 puntos. Por lo general la posición a la que pasa es a una rodilla. Después, los diferentes tipos de sedentes. Los niños tienen muchos tipos de sedentes. Tienen sedente de piernas largas, sedente lateral, así como sirenita, que alguna vez lo vimos. Sedente en bancas pequeñitas, sedentes como indio. Ya ellos se sientan de múltiples formas y con eso demuestran mucho, ¿no es cierto?, control motor de la pelvis y de las extremidades inferiores, además también el control de tronco. No olvidarse de la tracción ascendente, ya porque ahí nosotros evaluamos cuando traccionamos ascendente, no es solamente la tracción ascendente, sino que es evaluar el control de cabeza, el control de cintura escapular, el control de tronco y el control de extremidades inferiores. Cuando evaluamos a los niños más grandes, sobre todo que ya se sientan en banquita, lo ideal es evaluarlos en banquitas donde pueden apoyar sus pies en el suelo. Hay unas banquitas especiales para esto. En la clínica neuroquinésica de la universidad tenemos una chiquitita. Ya aquí nosotros podemos evaluar los rangos de columna a través de pedirle alcances de objetos, reacciones de equilibrio, reacciones de enderezamiento, ver si disocia ambas cinturas y también cómo se incorpora desde el sedente al bípedo y del bípedo al sedente. Ya, acá en el bípedo me quiero detener un poco, ya que muchas veces las fichas llegan incompletas porque los estudiantes no se atreven a evaluar el bípedo porque el paciente no lo logra. Ya, independiente de la edad, mientras ustedes o sea, siempre uno evalúa el bípedo, ¿ya? Si un niño es pequeño, ustedes lo toman como está en esta fotito, lo toman desde el tórax y lo posicionan de pie, ¿ya?
nunca desde las axilas traccionando, porque eso aumenta el tono y además puede lesionar las musculaturas que están en la zona axilar y el plexo braquial, sobre todo en niños hipotónicos, ¿ya? Entonces ustedes lo toman del tronco y lo ponen de pie. Y ahí van a determinar si el niño colapsa en flexión, si es capaz de cargar peso, se extiende las rodillas y también cómo se encuentra el control de tronco y de cabeza, ¿ya? Si ustedes no lo pueden hacer porque el niño está irritable, le pueden pedir al papá. Si el niño o a la mamá, si el niño lo logra hacer, pero no muy bien, o la mamá le dice sí, lo hace un poquito, que le muestre, no importa, que lo muestre cómo lo hace, ¿ya? Y ustedes van a evaluar. Eh, ahí también evaluar las cargas de peso, cómo transfiere el peso de un lado a otro, ver las asimetrías, ver la estabilidad y también ver las reacciones de equilibrio y enderezamiento. La marcha, lo mismo que la anterior. La marcha muchas veces no la logran los niños por sí solos, pero ustedes les dicen que les muestre cómo lo hace. Puede ser que lo haga tomado de la manito de la mamá, puede ser que lo haga, eh, si lo toman del tronco, quizás él da algunos pasos, ustedes lo pueden tomar del tronco y tratan de que el niño camine. Si lo hace con burrito, ustedes lo evalúan con burrito, si lo hace con zapatos, lo evalúan con zapatos, como sea, ustedes tienen que evaluar. Nunca ustedes pueden decir no se puede evaluar porque el niño no logra realizarlo, ¿ya? Esa es nuestra labor. Yo quiero saber cuál es su real potencial porque yo tengo que tratar de ver si mi paciente, en cuánto tiempo más va a poder mantenerse de pie y en cuánto tiempo más va a poder caminar, ¿ya? Entonces, eso es parte del desarrollo motor normal y va a estar dentro de algunos objetivos que yo me voy a plantear. Entonces, siempre se evalúa, chicos, siempre, 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 siempre. A excepción, por ejemplo, pacientes adultos que están hospitalizados, ¿ya? O pacientes que son muy grandes, que uno no puede tomarlos por solita, ¿ya? Pero en algún momento igual van a tener que ver cómo es su verdadero potencial. Ya, una vez que ustedes hacen su ficha, ya sea la ficha de niños y la ficha de adultos, ustedes tienen que hacer un resumen. ¿Qué es lo que yo encontré a lo largo de todas mis evaluaciones? Por ejemplo, si yo encontré, ¿no es cierto?, que las actividades, eh, por ejemplo, de la vida diaria, logra hacer bañarse, logra comer por sí solo, todas esas cosas yo las tengo que ir anotando, hacer una lista de todo lo que mi paciente hace de forma ordenada, desde la anamnesis hasta el final de mi evaluación y tengo que ver qué actividades son las positivas o son las que favorecen mi tratamiento. ¿Ya? Entonces voy por ejemplo, control de cabeza antigravitatoria, lograr girar de supino a prono, tiene rangos articulares normales, existe un control óptimo de la cintura escapular, hay un control del plano frontal, logra pinza fina. Estos son habilidades de los componentes de movimiento, ya, pero ustedes seguramente van a encontrar una lista muy grande de cosas que a nosotros nos benefician. Y también hacer otra lista de las cosas que no están beneficiando al paciente. Por ejemplo, el paciente tiene espasticidad, el paciente tiene la pelvis en retroversión, tiene acortamiento de isquiotibiales, tiene una postura escoliótica, etcétera. Y ustedes hacen su lista. Y en base a eso, en algún momento van a determinar cuál es el problema principal de mi paciente. ¿Qué es lo que está limitando, que está pasando todo esto? Muchas veces puede ser que el problema principal sea la espasticidad, otras veces puede ser que sea el déficit en el control de tronco, ya puede ser la hipotonía, ya quizá ustedes ahí van a poder determinar cuál es, ya esto lo vamos a ver en unas clases posteriores, pero de todas maneras ya tienen que meterse en la cabeza que siempre tienen que hacer una lista de los resultados de su evaluación, ya, porque de ahí van a tener que hacer, por ejemplo, su objetivo general. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo que en mi objetivo general, porque en base a esto que les estoy mostrando acá, el problema principal es el déficit del control de tronco. Eso es lo que está provocando todos los otros. Entonces, mi objetivo general va a ser mejorar el control de tronco para mejorar la estabilidad en sedente. Y mi objetivo funcional siempre va a estar asociado a una acción, algo funcional. Entonces va a ser mejorar el control de tronco para favorecer la alimentación. Eso. Espero que les sirva. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.